Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride, un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos La rebelión de Coré, quinta parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Una vez más, les damos las gracias por su audiencia. Iniciamos este episodio preguntando lo siguiente: si el punto focal de la rebelión de Coré era el sacerdocio de Aarón, ¿por qué también incluir a Moisés? ¿No podía resolverse la controversia nombrando a uno de los rebelados como sumo sacerdote y dejar a Moisés como líder de la parte civil? El asunto era doble: el sacerdocio de Aarón y el liderazgo de Moisés. El asunto no es lo que se ve a simple vista. Como dijimos anteriormente, buscaban dar un golpe de estado completo, ya que con Moisés en la parte civil, cualquiera de los sublevados tendría la oposición directa de Moisés en caso de que quisieran cambiar las leyes sacerdotales de alguna manera. Por eso, como no podrían reclutar a Moisés para apoyarlos, aun si llevaban el sacerdocio de acuerdo con la ley, destronarlo y quitar el obstáculo era la opción, y era la opción ideal. Recordemos que, de acuerdo con el relato de Josefo, los sublevados consideraban a Moisés como un tirano, pero quienes actuaban como tiranos en potencia eran ellos mismos al tratar de derrocar un sistema de gobierno legítimamente establecido. Es como un conejo diciéndole a un burro orejudo. El mismo patrón se observa en la estrategia del movimiento transgénero. Para poder llevar a cabo los cambios contemplados en su agenda en la sociedad civil, es necesario primero atacar la sociedad desde la cabeza, asegurándose el apoyo de los líderes civiles y políticos, sin los cuales sería casi imposible imponer la agenda trans. Se han asegurado de poder obtener el apoyo de personas e instituciones de poder hasta llegar a presidentes, primeros ministros y reyes en todo el mundo. Todo aquel que se oponga le es aplicada lo que se conoce como cancel culture, cultura de cancelación. Esta consiste en silenciar, o sea, cancelar todas las voces que se oponen al movimiento transgénero por considerarlo dañino a la sociedad, y precisamente la forma más efectiva de cancelar esas voces es desde arriba, usando empleadores, contratistas y dueños de medios de comunicación, ya sea radial, televisiva o escrita, donde esas voces ejercen lo que se supone que la primera enmienda a la Constitución establece, y es la libertad de opinión, el derecho al libre discurso. Hoy día, tristemente, vemos gobiernos aplastando con su poder político el mismo derecho que están llamados a preservar. En nuestro episodio anterior también pudimos definir lo que se conoce como daño colateral. Este término fue originalmente acuñado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam
y usado luego por las diferentes instituciones militares. Pero ahora es muy usado en un contexto mucho más amplio y fuera del ámbito estrictamente militar. Para refrescar el concepto, vamos a ampliar un poco la definición. En inglés se conoce como collateral damage o fallout. Generalmente, daño colateral es el daño no intencional o accidental que, por una acción o decisión, afecta a terceros. En el plano personal, es la muerte, herida o cualquier otro daño emocional de una o más personas expuestas involuntariamente a una situación violenta. Por ejemplo, la caída de una bomba por error en una población civil cuando el objetivo era realmente otro. Todas las personas muertas, heridas y el efecto sobre la infraestructura física es daño colateral. Pero también hay acciones que tienen como propósito definido crear un gran radio de daño colateral. Muy conocidos son los infamemente famosos coches bomba que, por pugnas político-religiosas, plagaron el Medio Oriente y Asia Occidental en la década de los 80. La República del Líbano era constantemente desangrada por estos hechos violentos. Igualmente, y en la misma década, recordamos los igualmente infames y sangrientos coches bomba en la República de Colombia a manos de grupos guerrilleros y carteles de drogas. En todos los casos, el daño colateral era la intención principal de esos ataques. Miles de ciudadanos inocentes, hombres, mujeres y niños, morían despedazados. Otros sobrevivían gravemente heridos y el daño estructural a las edificaciones era simplemente devastador. Las consecuencias de estos ataques no discriminaban entre el médico, el policía, el vendedor ambulante, el chofer de guagua, el maestro. Todos eran afectados de igual manera. Aunque en muchas ocasiones los ataques eran perpetrados por suicidas que portaban chalecos bomba, en otras tantas los explosivos eran colocados en carros estratégicamente estacionados con mucha anticipación y detonados a distancia, buscando el mayor daño colateral posible al ser ejecutados en las horas de mayor actividad. En la guerra, si el proceso de destrucción de un objetivo militar conlleva la muerte de civiles indefensos e inocentes, esas muertes se consideran un daño colateral por ser la consecuencia por alcanzar un fin superior. El hecho en sí es un crimen de guerra, pero los afectados son considerados simplemente como daño colateral. Nos llega a la memoria ahora el tristemente recordado bombardeo al edificio federal Alfred Murrah, perpetrado por el ex soldado Timothy McVeigh en 1995. Colocó una bomba que destruyó el edificio casi en su totalidad. 168 personas fallecieron, entre ellos 19 niños que estaban en un daycare que funcionaba en aquel edificio. McVeigh lo hizo en protesta contra la redada hecha por el FBI contra David Koresh en Waco, Texas, 2 años antes, o sea, 1993. Él declaró que esas 168 víctimas eran simplemente un daño colateral y que el término lo había aprendido en el Army durante la Guerra del Golfo. La rebelión de Coré, Datán, Abiram y los 200 sacerdotes levitas también generó un daño colateral. Fueron las familias y todos los relacionados con las propiedades de Coré, Datán y Abiram. Recuerden aquel triste cuadro de Datán y Abiram en las puertas de sus tiendas con sus esposas, sus hijos y, lo más doloroso, sus pequeñuelos inocentes. Me pregunto, si estos príncipes hubieran estado conscientes de que sus decisiones y acciones de alguna manera iban a involucrar a sus familias, ¿habrían seguido adelante con sus planes? Muchas personas,
al decidir sobre tal o cual asunto, solamente consideran los beneficios que sus familias obtendrían con los logros de esas decisiones. Pero creo que pocos se detienen a pensar en las consecuencias negativas que sus decisiones podrían potencialmente traer sobre sus familias si las cosas salen mal. Hay innumerables casos en los que familias enteras tienen que huir de sus casas, sus ciudades y vivir en la clandestinidad porque el cabeza de familia se ha metido en problemas con la ley o peor aún, con el crimen organizado. Muchas veces el jefe del hogar es un capo de la droga, un cabecilla de una pandilla, un dirigente opositor de izquierda, un dirigente de un gremio estudiantil o de un gran sindicato laboral. Cuando se navega en cualquiera de estas áreas u otras más, siempre se le pisa un callo a alguien, siempre se le toca un nervio a un individuo o sector poderoso, y cuando se busca venganza o represalia y no logran dar con el blanco principal, la familia se convierte en el blanco alternativo. En todas las decisiones importantes que tomamos, especialmente las que tienen que ver con nuestra forma de pensamiento, sean estas una ideología, creencias religiosas, posición política, etc., siempre vamos a afectar con ellas a nuestras familias. Quiero presentarles ahora un término médico que se refiere a la contaminación interna de los órganos del cuerpo cuando la temida enfermedad del cáncer hace su aparición. Este proceso se llama metástasis. Cuando el cáncer ataca a una persona, puede estar limitado a un órgano en específico, pero además de afectar ese órgano, también puede extenderse a otro u otros órganos. Como el cáncer es un proceso de deterioro a nivel de las células y éstas a su vez son alimentadas por el torrente sanguíneo, es posible la metástasis a un órgano que esté distante del órgano inicialmente afectado. Y este es precisamente el otro lado de la rebelión levantada por Coré. A pesar de ser eliminados, un grupo al tragárselos la tierra y el otro quemados por fuego del cielo, la célula cancerosa de esa rebelión hizo metástasis en muchos otros del resto del pueblo. Y esa es la parte final de esta historia. Y para eso vamos a ir al relato bíblico para ver lo acontecido después que se abriera la tierra y cayera fuego del cielo. El relato bíblico nos dice que a pesar de lo sucedido, al día siguiente, los signos de la metástasis habían aflorado. Aún a pesar de ser testigos del destino de los sublevados, ahora toda la congregación de Israel acusaba a los dos hermanos, ¿saben qué?, de asesinato. Sí, los acusan de haber matado a Coré, Datán, Abiram y los 250 sacerdotes levitas. Vaya cachaza la de esta gente, ¿eh? Pero vayamos a la Biblia para ver lo que allí dice. Leemos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 41. Allí dice lo siguiente: El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Realmente no hay forma de escuchar esta acusación y encontrarle lógica alguna. Si ciertamente Moisés fue quien anunció la forma como el primer grupo perecería tragado por la tierra, también es cierto que no poseía ningún poder sobrehumano para ordenarle a la tierra tragarse toda aquella gente. Como tampoco tenía poderes especiales para hacer descender fuego del cielo contra el grupo restante. Entonces llegamos a la conclusión de que a quien realmente están acusando de asesinato es a Dios mismo. Pero entonces la respuesta de Dios ante aquel residuo canceroso fue inmediata. En el versículo 42 leemos: Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí
la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Esta es la repetición exacta de lo sucedido el día anterior cuando la misma nube apareció allí mismo. Moisés y Aarón saben muy bien lo que significa la aparición de aquella nube y saben que algo serio iba a pasar de nuevo. Los versículos 43 y 44 nos dicen que los dos hermanos rápidamente acudieron al tabernáculo solo para escuchar las mismas palabras de sentencia que Dios había pronunciado el día anterior. Están en el versículo 45, donde Dios dice: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Nótese que ellos inmediatamente comenzaron a interceder ante Dios para que tal exterminio no se concretara. En Patriarcas y Profetas, página 376, nos dice lo que sucedió inmediatamente después de las palabras de Jehová. Dice allí: pero el ángel de la ira había salido, y la plaga estaba haciendo su obra de exterminio. En esta ocasión, Dios no espera la mediación de Moisés y de Aarón e inicia su sentencia de inmediato, enviando su ángel que, al igual que aquella triste noche en Egipto, cuando murieron los primogénitos de todo Egipto, este ángel inicia una obra de exterminio que no detendrá hasta haber terminado o recibir la orden directa de Jehová para detenerse. En los versículos 46 al 48, Moisés instruye a su hermano sumo sacerdote que de inmediato tome su incensario, tome fuego del altar y ponga incienso y corra a toda velocidad por en medio del pueblo para hacer expiación delante de Jehová, porque la mortandad había comenzado. Jehová entonces acepta la expiación por un pueblo que a todas luces no la merece y entonces detiene la mortandad. El versículo 49 nos dice que el total de las muertes fue 14,700 personas, sin contar los muertos por la rebelión anterior. De más está decir que sin esa expiación, el pueblo de Israel habría sido completamente aniquilado en el desierto ese día. He aquí el resultado de la metástasis que provoca el pecado en la vida de las personas. La metástasis de la rebelión anterior que encontró nido en los demás. Aquí vemos reflejado claramente el poder de una ideología. Una ideología suele referirse a un conjunto de ideas, valores y una visión del mundo. Y también influye en la estructura social, la economía y la política. Aquí también vemos reflejado claramente el movimiento transgénero, una ideología que intenta cambiar la sociedad golpeando directamente los valores tradicionales que están basados en los principios establecidos por Dios desde la creación. Tristemente, como la rebelión de Coré, esta ideología transgénero ya ha hecho metástasis en casi todos los estamentos de la sociedad moderna. Por otro lado, el mundo de hoy se ha convertido en un diario Monte Carmelo con muchos Acabs, pero muy pocos Elías. Un mundo en el cual, como el malvado rey Acab, el movimiento transgénero le dice al cristianismo a diario y en su cara que ellos están bien y que los cristianos y aún los no cristianos que no consienten con la corriente transgénero son los que están alborotando el mundo con su intolerancia. Y así ponen el sagrado nombre de Dios en tela de juicio. Las 4 rebeliones que hemos analizado hasta aquí tienen un punto clave en común y lo colocamos entre comillas. Ellos dicen todos: Dios está equivocado. El movimiento transgénero se ha levantado no para luchar con Dios, sino
contra Dios. De igual manera, como Coré y sus aliados no estaban luchando con Dios, sino contra Dios. Ahora demos un giro y analicemos el contexto y significado del término afirmar o aceptar. Podemos definir afirmar como dar algo por cierto, decir que algún asunto es verdad, dándolo por cierto, aun si no lo es, y asegurar a una persona en una posición. Como sinónimos de afirmar tenemos asegurar, afianzar, apoyar, consolidar. Pero en el contexto de nuestro tema general, el término afirmar, si bien no es diferente en esencia a las definiciones anteriores, tiene una tonalidad, un color, un olor y un sabor diferente. Me refiero a que en el contexto de la lucha de Coré y sus aliados por el sacerdocio, la palabra afirmar implicaba que sus demandas fueran aceptadas a la fuerza. Buscaban imponer un cambio, buscaban ser aceptados a la fuerza. Yo puedo aceptar que seas rebelde y desobediente, pero negarme a aceptar tu rebeldía y tu desobediencia como la nueva forma de conducta. Dios no pudo afirmar a Lucifer en su rebelión por su intención de obtener la gloria que pertenecía solo al Hijo de Dios. Dios no pudo afirmar a Caín en su rebelión por su decisión de traer la ofrenda equivocada de manera antojadiza. Dios no pudo afirmar a Nimrod en su rebelión por su decisión de desafiar la orden divina de esparcirse sobre la faz de la tierra. Dios tampoco pudo afirmar a Coré y a sus aliados en su rebelión al intentar arrebatar a la fuerza las funciones sumos sacerdotales que no le pertenecían. Dicho de otra manera, Dios no iba a afirmar a Coré y sus aliados para el sacerdocio por el mero hecho de que ellos se identificaban como tales. No podía Dios afirmarlos para el sacerdocio por el mero hecho de ellos reclamar un derecho que no estaba consagrado en ninguna parte de la ley. No podía Dios tampoco afirmar a todo el grupo por el mero hecho de enarbolar una bandera de rebelión y desobediencia. Dios no afirma ni afirmará nada ni nadie que vaya en contra de lo que Él ha establecido. Dicho esto, Dios tampoco podrá jamás afirmar al movimiento transgénero, porque Dios jamás podrá afirmar o aceptar lo que Él mismo ha declarado como pecado. En la página 377 de Patriarcas y Profetas aparece una cita contundente que refleja en general toda la trama de las 4 rebeliones que hemos analizado. Dice allí: en la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así, obró en el ánimo de Coré, Datán y Abiram para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Aquí se refleja claramente que el movimiento transgénero ha seguido al hilo este mismo principio en 5 pasos.
desobedecer, rebelarse, repetir la mentira, reclutar seguidores y atacar y silenciar a los que los reprenden. Una estrategia bien calculada y bien ejecutada. Y los hijos de Coré que no murieron como su rebelde padre, junto a los hijos de Asaf, llegaron a ser más tarde los dos grupos de cantores más destacados del templo. De hecho, a los hijos de Coré se les atribuye la autoría de 11 de los salmos. Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.